En las últimas horas antes del clímax de la liberación de Israel, el silencio era denso en Egipto, como si toda la tierra retuviera el aliento. No era solo el silencio de la noche, sino el preludio de un juicio divino que marcaría el final de una cadena de advertencias desoídas. Ese silencio no era común, era la calma antes de la intervención directa del Creador en los asuntos de los hombres, una atmósfera cargada de juicio inminente y redención prometida. Como leemos en Éxodo 11:1, Jehová dijo a Moisés: «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo». Esta declaración marca un punto de inflexión en el relato del Éxodo. Después de 9 plagas y múltiples advertencias, el juicio de Dios alcanzaría su punto culminante. El uso del verbo hebreo shalach para echar está en forma intensiva, lo que indica una expulsión urgente, tajante e inapelable. El faraón, símbolo del orgullo humano, pasaría de la obstinación a la desesperación. Este momento nos recuerda cómo Dios revela sus juicios de forma progresiva, ofreciendo espacio para el arrepentimiento, pero también dejando claro que hay un límite para la resistencia humana ante su voluntad. Como leemos en Romanos 2:4-5, la paciencia de Dios tiene como propósito el arrepentimiento. Pero si este no ocurre, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hasta ese momento, la salida del pueblo había sido pospuesta, fragmentada por promesas rotas, por acuerdos incumplidos entre Moisés y Faraón. Las plagas anteriores sirvieron como juicios pedagógicos, como llamadas al arrepentimiento. Pero ahora, el juicio sería ejecutado por Dios mismo. Este cambio introduce un nuevo nivel de gravedad y pone de manifiesto que la 10ª plaga no sería como las anteriores, sería definitiva e irreversible. Esta vez no habría diálogo, no habría tregua ni posibilidad de negociación. Este preludio de juicio no solo habla de un acto histórico, sino que nos ofrece una poderosa enseñanza espiritual. El corazón endurecido puede llegar a un punto en el que Dios mismo tome la iniciativa final, no para corregir, sino para juzgar. La liberación de Israel estaba en marcha, no solo por la voluntad de un pueblo esclavizado, sino por el propósito eterno de Dios de redimir, juzgar y glorificar su nombre ante todas las naciones. Como lo afirma el Salmo 83:18, y conozcan que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. El silencio en Egipto, en realidad, era la voz de Dios anunciando que algo irrevocable estaba a punto de suceder. A veces, los momentos más reveladores de la acción divina vienen precedidos no por estruendo, sino por un profundo silencio que estremece el alma y revela la cercanía de lo eterno. En un giro significativo del relato, ya no solo las mujeres pedirían a sus vecinas joyas de plata y de oro, como se había anticipado en Éxodo 3:22, sino que ahora también los hombres participarían activamente en esta petición. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Éxodo 11:2. Este cambio representa una participación comunitaria total en un acto simbólico de redención y restitución. Lejos de ser un saqueo oportunista, como algunos podrían malinterpretar, esta orden divina tenía profundas implicancias teológicas y sociales. Primero, esta petición revela el reconocimiento tácito del poder de Yahvé, incluso entre los egipcios, como leemos más adelante en Éxodo 12:35-36. Los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Este acto fue, en sí, una forma de justicia restaurativa. Tras siglos de esclavitud no remunerada, los israelitas no se marchaban como fugitivos, sino como vencedores. El uso de la palabra despojo, en hebreo, nate esal, nat-etzal, que también significa rescatar o librar, nos recuerda que Dios no solo libera espiritualmente, sino que también restituye lo que fue injustamente quitado. Como leemos en Proverbios 13:22,
la riqueza del pecador está guardada para el justo. Este principio se cumple aquí de manera literal. Los bienes de los egipcios pasan a manos del pueblo de Dios como parte del plan redentor. Además, este acto tenía un propósito ulterior y sagrado. Los metales preciosos servirían luego para la construcción del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios residiría entre su pueblo. Como se instruye en Éxodo 25:2-8, Dios dice: «Tomaréis para mí ofrenda, oro, plata, bronce, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Así, los objetos tomados de Egipto serían transformados en instrumentos de adoración. El saqueo aparente se convierte, por obra divina, en adoración auténtica. En segundo lugar, hay un principio espiritual más profundo. Este acto simbólico anticipa la victoria escatológica del pueblo de Dios sobre los poderes opresores del mundo. Tal como los israelitas salieron de Egipto enriquecidos por la gracia divina, así también los redimidos, al final de los tiempos, heredarán el reino preparado por el Padre. Mateo 25:34. Dios no solo rescata, sino que honra y exalta a los suyos ante la vista de sus enemigos. Salmo 23:5. Por último, este momento es una lección sobre la mayordomía. Lo que el pueblo recibió fue para consagrarlo. ¿Cuántas veces nosotros recibimos bendiciones que deberían ser devueltas en adoración? ¿Cuánto del oro de nuestra vida se ha convertido en becerros en lugar de santuarios? Aquí se marca la diferencia entre una comunidad que reconoce a Dios como su libertador y una que utiliza su libertad para idolatrarse a sí misma. Así, este acto de pedir alhajas no es un detalle menor, sino un evento cargado de sentido profético. Nos enseña que Dios no solo libera, sino que también dignifica. No solo confronta al opresor, sino que honra al oprimido. Y sobre todo, transforma lo material en medio de adoración. Como lo vemos en el Salmo 105:37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Salieron sanos, salieron bendecidos, y salieron con la certeza de que aquel que los había sacado también habitaría en medio de ellos. El favor inesperado del pueblo egipcio hacia los hebreos era resultado no solo del temor infundido por las plagas, sino también del reconocimiento implícito de la autoridad espiritual y moral que revestía a Moisés. Como leemos en Éxodo 11:3, Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Este versículo refleja una transformación radical en la percepción pública del líder hebreo, que inicialmente había sido considerado un proscrito y rechazado incluso por su propio pueblo. Éxodo 2:14. La autoridad de Moisés no derivaba de la fuerza militar ni de una herencia dinástica, sino de su comunión íntima con el Dios viviente. Cada palabra pronunciada y cada señal realizada eran manifestaciones del poder divino, obrando a través de un siervo obediente. Como leemos en Éxodo 8:18-19, cuando los magos de Egipto fallaron en replicar los milagros de Moisés, exclamaron: «Dedo de Dios es este». La impotencia de la religión y la ciencia egipcia frente al poder de Yahvé consolidó el respeto hacia Moisés como portavoz de una divinidad superior. Este respeto no era mera fascinación humana, sino una obra directa de Dios. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. La palabra gracia, yen, implica favor, simpatía, aceptación. Dios estaba inclinando los corazones del pueblo hacia su mensajero. Aún entre los siervos de Faraón, algunos creyeron en las advertencias de Moisés y resguardaron su ganado antes de la plaga del granizo. Éxodo 9:20, mostrando que la fe puede nacer incluso en medio de una cultura hostil. El impacto de Moisés también nos recuerda que el llamado de Dios puede transformar la percepción que otros tienen de nosotros. Aquel que huía de Egipto temeroso regresó investido de autoridad celestial. Esto resuena con lo que Pablo escribe en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No era Moisés quien impresionaba, sino Dios a través de Moisés.
En el Nuevo Testamento, el testimonio sobre Moisés se mantiene. Como lo vemos en Hebreos 3:5, Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Él es presentado como modelo de obediencia, de liderazgo espiritual y de fidelidad en medio de la prueba. Su vida nos enseña que Dios puede usar a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios si se rinden completamente a Él. Así, la reverencia que Egipto tuvo hacia Moisés no fue adoración, sino un reflejo del temor reverente hacia el Dios que él representaba. La presencia de Dios en la vida de un hombre puede cambiar incluso la percepción de quienes lo rechazan. Como leemos en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Esta verdad se cumplió en la figura de Moisés, el portavoz del Dios vivo. Una vez más, Moisés aparece ante el trono de Faraón, desafiando con valentía la amenaza de muerte previamente declarada por el rey egipcio. Éxodo 10:28. Pero esta vez, su presencia es distinta. Moisés no actúa como mediador de súplicas, ni como negociador de plagas, sino como emisario del juicio inminente de Dios. El mensaje no podía ser más claro ni más solemne. Como leemos en Éxodo 11:4-5, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. En este juicio, Dios no delegaría su acción como lo hizo en las plagas anteriores mediante Moisés y Aarón. Esta vez, Yahvé actuaría directamente, recorriendo las casas de Egipto con la autoridad absoluta del Creador y juez del universo. El juicio era de naturaleza divina, no natural, una intervención teológica que mostraba el poder, la santidad y la justicia de Dios frente a la soberbia humana. La mención específica del primogénito del faraón, que se sienta en su trono, tiene una carga simbólica y política inmensa. En la teología egipcia, el primogénito del faraón era considerado un dios viviente, heredero de Ra, el dios Sol. Así, Dios no solo estaba tocando la estructura familiar egipcia, sino también su sistema religioso y monárquico. Al herir al primogénito del faraón, Yahvé estaba demostrando que no hay otro Dios fuera de él. Como afirma Isaías 45:5, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Pero el juicio de Dios es justo y simétrico. Así como los egipcios habían derramado la sangre de los hijos de Israel, ahora Egipto pagaría con su sangre. Como lo vemos en Éxodo 4:22-23, Dios había declarado a Israel como su primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El juicio no era caprichoso, era retributivo, proporcional y anunciado con anticipación. La inclusión del primogénito de la sierva que está tras el molino indica que el juicio no haría distinciones sociales. Desde el trono hasta la servidumbre, todos estarían bajo el veredicto de Dios. La justicia divina trasciende clases sociales, posiciones económicas y rangos de poder. Nadie escapa de su mirada. Como proclama el Salmo 33, 13-15, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Asimismo, el juicio también incluiría a los primogénitos del ganado. Este detalle parece contradictorio si leemos Éxodo 9:6, donde se menciona que el ganado de Egipto murió en una plaga anterior. Sin embargo, el versículo 21 de ese mismo capítulo señala que algunos egipcios creyeron a Moisés y resguardaron sus ganados. Además, el juicio sobre el ganado también es simbólico. Muchos dioses egipcios eran representados por animales, especialmente toros y vacas sagradas, como Apis y Hathor. Al tocar a estos animales, Yahvé estaba quebrando el sistema idolátrico egipcio desde sus fundamentos. Este principio de justicia retributiva también se encuentra en el Salmo 78:51. Hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam.
El texto enfatiza que no fue un golpe cualquiera, sino a las primicias de su fuerza, es decir, a lo más valioso, a la esperanza generacional de cada familia. Dios tocó lo más profundo de la estructura egipcia para exponer su vaciedad espiritual y mostrar que no hay poder humano ni divinidad falsa que prevalezca contra él. En este juicio final, Yahvé no solo estaba castigando el pecado, sino también revelando su gloria, como lo afirma Romanos 9:17. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La confrontación entre Yahvé y Faraón era, en última instancia, una revelación mundial del carácter de Dios, santo, justo, poderoso y fiel a su pacto. Por tanto, este anuncio no debe ser leído simplemente como una amenaza profética, sino como una declaración escatológica que anticipa el día del juicio final. Cada vez que leemos este pasaje, debemos recordar que así como Dios ejecutó juicio en Egipto, también vendrá un día en que juzgará a las naciones, como enseña Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Cristo, el cumplimiento del éxodo espiritual. La 10ª plaga no fue solo la más dolorosa, sino también la más reveladora. Fue la mano directa de Dios interviniendo para liberar a su pueblo, exhibir su soberanía y preparar el camino para la redención definitiva que vendría siglos después, cuando otro primogénito, esta vez el del cielo, sería entregado para salvación del mundo. Juan 3:16. El impacto emocional fue devastador, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Éxodo 11:6. Esta declaración no es una hipérbole, sino una descripción precisa del duelo colectivo que envolvió a toda una nación. La plaga fue más que una tragedia humana. Fue una ruptura existencial que trastocó cada esfera de la vida egipcia. Endensegó una cultura donde el primogénito representaba no solo el futuro de la familia, sino también su estatus, su seguridad social y su honor espiritual. La pérdida fue inconmensurable. Las fuentes históricas y arqueológicas respaldan esta imagen de dolor. Las crónicas funerarias de Egipto muestran mujeres con cabellos desgreñados, rostros cubiertos de ceniza y brazos alzados en lamentos desgarradores. Heródoto, el historiador griego, relata que los egipcios en los funerales se desnudaban parcialmente, se cubrían de barro, se golpeaban el pecho y rasgaban sus vestiduras como señal de duelo. Historia Segundos 85. Este tipo de reacción nos da una idea visual y emocional de la escena descrita en Éxodo 11. El grito de Egipto no fue solo individual, fue nacional, fue espiritual. Se escuchaba por doquier, desde los palacios hasta las chozas, desde los tronos hasta los molinos. Cada hogar fue tocado por el juicio, pero este clamor no aparece en el vacío. Tiene un eco, un antecedente. Como leemos en Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquel clamor de Israel, el pueblo oprimido, ahora se refleja invertido en el lamento de sus opresores. Es una inversión dramática y divina de la historia. Esta simetría revela que la 10ª plaga no fue un acto de venganza, sino una restauración moral del equilibrio quebrado. Dios escucha el clamor de los inocentes y responde con justicia, como lo afirma el Salmo 34, 15, 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. La justicia de Dios no es indiferente ni tardía. Responde con precisión, en su tiempo perfecto. El clamor de Egipto, entonces, no solo expresa dolor, sino que también cumple una función pedagógica y teológica. Enseña a las naciones que el Dios de Israel no es un ídolo sin voz ni oído, sino el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Quien actúa a favor de los humildes y juzga a los soberbios.
este momento histórico se convierte en una advertencia eterna. Ignorar la misericordia prolongada de Dios conlleva consecuencias irreversibles. Finalmente, este clamor nos recuerda que la historia humana está llena de ciclos de opresión y liberación, de orgullo y quebrantamiento. Pero Dios, en su fidelidad, escucha el clamor de los afligidos. Hoy también, cuando enfrentamos injusticias, pérdidas o duelos, podemos tener la certeza de que nuestro clamor no cae en el vacío. Como dice Apocalipsis 21:4, llegará el día en que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquel clamor egipcio fue único, irrepetible en magnitud, pero también una sombra de lo que Dios hará con el sufrimiento humano. Ponerle fin definitivo mediante su justicia y redención. Pero sobre Israel reinaba una calma providencial. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Éxodo 11:7. Esta expresión hebrea, profundamente idiomática, evoca una imagen de tranquilidad absoluta. En un contexto oriental, donde los perros eran animales considerados impuros y se asociaban con ruido y peligro, afirmar que ni siquiera un perro movería su lengua implica una ausencia total de sobresalto, amenaza o disturbio. En un mismo espacio geográfico, mientras en Egipto se escuchaban lamentos desgarradores, en las casas de los hebreos reinaba el silencio. Este contraste no era casual ni circunstancial, sino resultado de una clara distinción establecida por Dios. Como lo leemos en Éxodo 8:22, «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna mezcla de insectos haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Esta distinción es una manifestación del favor divino, del pacto vigente con Abraham, Isaac y Jacob, y del carácter fiel de Yahvé. La expresión también puede entenderse como una declaración profética de protección espiritual. No solo estaban a salvo físicamente, sino que sus emociones, su mente y su espíritu estaban guardados por Dios. Isaías 26:3 reafirma esta idea. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En medio del juicio, el pueblo de Dios experimenta paz. En medio del caos, la presencia divina otorga estabilidad. Algunos comentaristas incluso interpretan esta mención de los perros en clave religiosa y simbólica. En la mitología egipcia, el dios Anubis, representado con cabeza de chacal o perro salvaje, era considerado el guardián del inframundo, encargado de guiar las almas en su paso a la muerte. Si este era el símbolo del tránsito y del juicio, en la cultura egipcia, el silencio de los perros en Gosén es una declaración implícita de que ni siquiera los supuestos guardianes del más allá tenían autoridad alguna sobre el pueblo de Yahvé, como si Dios dijera: aquí no hay muerte, aquí no hay juicio para mis escogidos. En un plano espiritual, este pasaje revela que cuando Dios extiende su cobertura sobre su pueblo, ninguna lengua, ninguna acusación, ninguna amenaza puede prosperar. Como proclama Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este silencio protector también anticipa la seguridad escatológica de los redimidos, así como Israel fue guardado aquella noche por el poder de la sangre. Éxodo 12:13. Así también los creyentes en Cristo están protegidos bajo su sacrificio perfecto. La paz de Israel no fue el resultado de una ubicación geográfica, sino de la intervención sobrenatural de un Dios que distingue, guarda y honra a los suyos. En el presente, esa misma paz está disponible para los que han sido marcados con la sangre del Cordero, no sobre un dintel, sino sobre el corazón. Moisés se retira con ira santa, fin de la gracia para Faraón. Según el relato de Éxodo 11:8, Moisés, visiblemente airado, declara el fin de las negociaciones con una sentencia profética que corta toda posibilidad de reconciliación. Y saliendo ardiente de ira,
se apartó de Faraón. Esta no era una ira común ni el producto de un ego herido. Era la manifestación humana de la indignación divina. Moisés no reaccionaba como un político frustrado, ni como un líder impaciente, sino como un profeta saturado de la santidad ante Dios, que ya no podía tolerar la continua burla del faraón frente a la voluntad celestial. La frase ardiente de ira en hebreo transmite la idea de un fuego interno, una pasión que no es descontrol, sino celo por la justicia. El mismo Moisés, que había soportado con paciencia cada negativa del monarca, ahora se despide con el rostro encendido no de venganza, sino de verdad. Su ira es eco de la indignación divina. Dios no se complace en el juicio, pero tampoco tolera indefinidamente la rebelión contumaz. Este momento marca el cierre definitivo del periodo de gracia para el faraón, la oportunidad de escuchar, de rendirse, de someterse a la voluntad divina había pasado. El tiempo de la paciencia se agotó y la justicia tomó su curso. Como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 1, 21, 28, cuando los hombres insisten en rechazar el conocimiento de Dios, llega un momento en que Él los entrega a una mente reprobada. Esa entrega no es abandono, sino juicio. Lo que vemos en Faraón es un caso de endurecimiento progresivo. Cada acto de desobediencia aumentaba su ceguera espiritual, hasta el punto de no retorno. La ira santa de Moisés también nos recuerda que incluso los siervos más mansos pueden expresar el carácter justo de Dios. Moisés, descrito en Números 12:3 como muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra, ahora arde con el celo divino. Este equilibrio es vital en el liderazgo espiritual. Ser pacientes como Dios, pero también firmes como Él cuando llega la hora del juicio. En términos espirituales, este episodio enseña que el desprecio prolongado hacia las advertencias de Dios acarrea consecuencias eternas. El faraón no solo rechazó la palabra de Moisés, rechazó la revelación de Dios mismo. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ignorar repetidamente la voz de Dios no es un acto neutral, es un camino hacia el juicio irreversible. El propósito redentor, en medio del juicio Éxodo 11:9-10, ofrece un resumen solemne que encierra una verdad teológica central. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Lo que parecía una derrota, la obstinación del rey, era en realidad parte del plan soberano de Dios. El endurecimiento de Faraón no anuló los propósitos divinos, al contrario, los amplificó. Este patrón no es exclusivo del Éxodo. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios utiliza incluso la oposición para glorificarse. En Juan 9:3, Jesús declara sobre un ciego de nacimiento: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo mismo ocurre aquí. La dureza de Faraón sirvió como escenario para la multiplicación de señales, prodigios y finalmente para la redención del pueblo de Dios. Cada negativa del Faraón preparaba el terreno para una revelación más profunda del carácter de Yahvé. No era simplemente un Dios de juicio, sino un Dios de pacto, que no abandona a su pueblo. La liberación de Israel no era una hazaña política, sino una obra redentora con implicancias espirituales eternas. Lo vemos en Éxodo 6:6-7. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. La multiplicación de maravillas no solo juzgaba a Egipto, también instruía a Israel. Cada plaga, cada señal, cada intervención era un testimonio visible del poder, la fidelidad y la santidad del Dios que los había llamado. Estas maravillas serían recordadas por generaciones, como dice Deuteronomio 4:34-35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y con milagros? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Así, el juicio sobre Egipto se convirtió en una proclamación de gloria. La dureza del corazón humano no puede frustrar los planes de Dios.
Más bien, los revela en su plenitud. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». El propósito de Dios, entonces, no era solo castigar al faraón, sino exaltar su nombre. El juicio fue el camino hacia la revelación, la redención y la adoración. Como proclamó el Señor en Isaías 46:10, «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». En Egipto, ese consejo se estaba cumpliendo ante los ojos de todos. La gloria de Dios no sería ignorada, ni siquiera por los que se negaban a reconocerla. La noche de la 10ª plaga fue también la noche de la Pascua. Mientras Egipto lloraba, los hogares israelitas estaban marcados con la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. Éxodo 12:7. Una señal de fe, obediencia y sustitución. El ángel de la muerte pasaría por alto esas casas, como leemos en Éxodo 12:23. «Y pasará Jehová aquella noche para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir». A través de este acto redentor, Dios no solo rescataba a un pueblo, sino que revelaba el prototipo de la salvación futura en Cristo, el Cordero sin mancha. Como declara Pablo, «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». 1 Corintios 5:7.